vamos a hablar sobre el llamamiento, sobre el punto de quiebre en nuestro llamado. ¿Cuántos de ustedes o cuántas veces podemos ver a los cristianos que andan pensando acerca de su llamado? O, Señor, ¿qué será que me estás llamando? ¿O en qué te puedo servir? O también pensando qué quieres que haga. ¿Será que quieres que haga tal negocio? ¿O será que quieres que viaje a no sé dónde? ¿O será, verdad? ¿Cuántas veces estamos pensando ese tipo de cosas como cristianos? Diciendo el Señor, y puede pasar toda la vida y tú le preguntas y todavía es que yo no sé cuál es mi llamado, es que yo no sé qué hacer. Y eso no es más, eso no habla más de que simplemente en tu vida no ha habido un punto de quiebre en ese llamado que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Al no encontrar respuestas claras, al no tener claridad de cuál es el llamado, mucha gente desiste. Mucha gente deja de servir a Dios, mucha gente se va de sus ministerios, mucha gente sale de su llamado. Mucha gente deja de hacer quizás algo que Dios le dijo en el ámbito no solamente ministerial, sino quizás en el ámbito familiar o de negocio o en su vida, porque realmente no está claro y pasan de ser realmente actores en esa situación irrelevantes, actores del evangelio me refiero, a ser simplemente espectadores, a ver cómo pasa todo. A ser espectador, pues, así como cuando usted, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a alguna, ¿cómo se llama? Esas caravanas y esas, que usted se está parado y te está viendo. Así como donde van, de pasa hay broma de hacen desfiles, los desfiles, que usted ve que va pasando los globos, o van pasando las marchas, y usted está simplemente un espectador. Entonces, cuando uno no está claro en ese llamamiento, uno deja de ser parte de un actor activo del evangelio a convertirse en un espectador de las cosas del reino. Muchos de nosotros a veces nos encontramos huyendo en ese llamado que nos ha hecho el Señor porque no tenemos esa claridad o no llegamos a tener esa claridad nunca y nos hacemos esa pregunta eternamente y a veces nos achacamos eso a las responsabilidades de que es que me siento solo, de que es que mi pastor no me dice o es que, ¿me entiendes? Y eso no es más que no hay realmente ese punto de quiebre en tu llamado con Dios. ¿Ok? Ahora yo quiero que leamos varios versículos para que vayamos hablando, ¿ok? Que nos van a llevar a entrar un poco más en este tema. Vamos a leer primero Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio al Evangelio. En este versículo dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine la carrera. Si usted lee un poquito más atrás del versículo, dice lo siguiente, y ahora ten en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. O sea, él no tenía, Dios no le dijo, mira, va a pasar esto, te van a decir esto, te van a hacer lo otro, ¿verdad? Dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Eso está tremendo, porque aún así, Pablo sabiendo que él iría a las ciudades y pasaría sufrimiento y prisiones, aún así él iba. Aún así, el versículo que leímos, que decimos, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo y con tal de que termine mi carrera. Entonces, eso a mí en lo personal me reta mucho en el aspecto de que cuántas veces Dios nos dice, haz algo o haz lo otro, y nosotros ponemos primero, sopesamos con lo que aparentemente queremos o con lo que anhelamos, y entonces decimos, bueno, pero es que va a pasar, pero es que bueno, es que, ¿sí me entienden? Entonces, cuando ya Pablo sabía que de por sí iban a haber sufrimientos y prisiones, y es más, había cosas, yo sin saber lo que allí me espera, obligado por el Espíritu. Por eso es que la palabra nos enseña que cuando Dios pone el querer, Él pone el hacer, ¿ok? Entonces, ahora vamos a Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es un versículo que hablamos mucho y es la gran comisión que nos habla la palabra. ¿Ok? Pero fíjense algo en este versículo de la gran comisión.
Primeramente, el versículo 20 dice, sabemos que dice, vayan, llegan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjense, el versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Quiere decir que para tú poder estar en esa posición, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, tú tuviste que haber primero obedecido lo que Dios te mandó para llegar hasta allí. ¿Ok? O sea, porque tú no vas a poder enseñarle nada a esa gente si tú ni siquiera fuiste, porque no obedeciste, no quisiste ir, ¿verdad? Y dice, y les aseguro, porque fíjate que hay además una afirmación y una promesa de Dios, que nosotros al hacer y al cumplir la voluntad de Dios, dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por eso, si tú hoy te sientes solo, si tú hoy te sientes que nadie te está hablando, que nadie te llama, que créeme que Dios te dice, te aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero eso requiere que tú y yo hagamos caso a nuestro llamado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que empezar a entender a qué me está llamando Dios, porque eso va a hacer el que tú camines en la voluntad del Señor, va a hacer que Dios permanezca en lo que tú estás haciendo. Por eso que no se trata de que yo voy a hacer lo que me da la gana y Dios va a respaldarme. ¿Ok? Juan 20, 21. Seguimos leyendo. La paz sea con ustedes. Repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y el 22 dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos en el versículo 21 que dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El Señor lo envió con una misión. El Padre lo envió con una misión. Y a Jesús no le quedó más que obedecer la voluntad del Padre para que el Espíritu Santo realmente estuviera haciendo su obra. Entonces, si Jesús nos manda a ti y a mí, ¿verdad? Como nos enseña la Gran Comisión, para que haya ese soplo del Espíritu Santo, ese soplo de Dios, tenemos que querer hacer su voluntad, tenemos que caminar en ella. ¿Ok? Allí, porque yo estoy seguro que los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando inicia el Pentecostés y el libro de Hechos, si ellos no hubieran recibido el Espíritu Santo, si ellos no hubieran recibido el Espíritu de Dios, por mucho que ellos quisieran hacer muchas cosas, no iban a alcanzar todo lo que alcanzaron. Porque no se trata de lo que tú puedas hacer o de lo que yo pueda hacer, se trata de Dios, se trata de lo que puede hacer Dios a través de nosotros, de ti y de mí. ¿Por qué? Porque no es por nuestros talentos, no es por nuestras obras, es simplemente por gracia y misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tú me entiendes un poco esto, o lo has vivido, este tema de que, bueno, es que cuál es mi llamado, no tenemos, entonces no sé, entonces te sientes a veces como cansado en lo que estás haciendo para Dios, te sientes como abandonado y como que ya no tienes fuerza, y quizás es porque no tienes claro y no estás caminando en lo que Dios te ha dicho. ¿Ok? Vamos a leer el libro de Hechos 13, versículo 22. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Él, conforme a mi corazón, él realizará todo lo que yo quiero. Ahora, esa frase está muy clave, ¿no? Porque dice, él realizará todo lo que yo quiero. O sea, si usted considera que el rey David era visto por Dios como un hombre conforme a su corazón, porque era perfecto, no ha entendido quién es David o quién fue David. Porque David era un hombre imperfecto, David era un hombre que tenía sus defectos, un hombre que además por una mujer hizo que mataran al esposo, ¿verdad? Un hombre que pecaba, un hombre que se equivocaba y se lamentaba y a veces luchaba con su propia alma y con las cosas de su carne. Por obedecer y amar a Dios. Pero fíjense que lo que Dios ve en él, lo que Dios ve en David, es que David era un hombre que decía, él realizará todo lo que yo quiero. Es decir, que una persona como David, o un hombre, porque David era un hombre como usted y como yo. Entonces, un hombre con el corazón conforme a Dios quiere decir que es un hombre o una mujer con el corazón dispuesto, con un corazón dispuesto a servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Él no quería hacer su voluntad, sino quería hacer la voluntad del Rey de Reyes.
¿Me entienden? ¿Y saben qué? ¿Y saben qué es lo clave de David? Que David sabía lo que quería Dios y lo hacía incluso antes que Dios se lo pidiera. ¿Me entienden? Vamos a poner este ejemplo. Los que somos padres, yo porque tengo mis hijos pequeños aún, pero si sus hijos están quizás un poco más grandes, adolescentes, ¿verdad que quizás que, vamos a suponer que usted, la casa, el cuarto de los chamos esté desordenado, la casa esté desordenado, sucia? ¿Verdad que es gratificante o verdad que le traería mucha alegría y orgullo de su hijo, que su hijo venga, sin usted decirle nada, venga y le diga, papá, ya arreglé el cuarto, recogí la ropa sucia, arreglé la cama, barrí, pasé coleto, ¿verdad que sí? Sin que usted le diga, si usted tenga que decirle, hijo, tienes que arreglar el cuarto, porque sabemos que son temas de la adolescencia y temas que a veces hay que estar encima, pero ¿verdad que es gratificante, es grato? Y tú entiendes, y tú dirías, pero mi hijo ha madurado, mi hijo, que mi hijo me ama porque entiende que me gusta, entiende que quiere. Que cuando se para de la mesa, te ayuda a limpiar todo los platos y las ollas, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo muy básico. Eso simple y llanamente es el corazón de Dios a las personas que pueden ser así, que pueden honrar la voluntad de Dios y hacen lo que Dios anhela sin que Dios tenga que estar encima de ellos. Eso es ser un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Yo también me la hice, ojo, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy obedeciendo a Dios o simplemente estoy corriendo a cumplir mis metas? ¿Mm? Créame, esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Yo tengo en el pastorado, tengo 3 años pastoreando como tal, casi 4 ya, pastoreando, ungido pastor, ejerciendo como pastor, pero ministerialmente tengo ya ejerciendo casi 9 años, bueno, un poquito más. Entonces, yo me he preguntado más de una vez si yo en realidad estoy haciendo las cosas por obedecer a Dios o estoy haciendo las cosas por correr a cumplir mis metas, ¿no? Entonces, eso se lo dejo a su propia introspección, a su propio juicio, que usted pueda meditar en eso, porque realmente es meditar en que cada uno de nosotros realmente estamos caminando en lo que Dios nos ha hablado, o en lo que Dios nos está llamando, o estamos cumpliendo simplemente nuestras metas, porque, ojo, y con esto no quiere decir que uno sea antagónica a la otra, no quiere decir que usted no pueda cumplir sus metas haciendo la voluntad de Dios. Yo lo que quiero decir es que alinea sus metas a la voluntad de Dios. ¿Ok? Pongo un ejemplo. Usted anhela es un emprendedor y anhela tener un negocio y mostrar a todo el mundo que usted lo logró, o quiere hacer dinero porque, Señor, yo quiero que este negocio sea próspero porque yo quiero expandir tu reino, yo quiero ayudar a más personas, yo quiero ayudar a necesitados. Ayúdame. ¿Verdad que es diferente la intención de corazón? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué va a ser diferente? Porque cuando tú lo haces con la primera intención, te va a robar la paz, te va a robar el sueño de lo que estás haciendo, te va a robar la paz porque entonces los proveedores, las deudas del negocio te van a volver loco y te van a empezar a quedar calvo. Okay, yo no me estoy quedando calvo en el nombre de Jesús, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tener angustia y estrés y presión y porque sientes que es que se te va a acabar el mundo si se te cae el negocio. Pero cuando tú lo haces con el segundo corazón, con un corazón conforme a Dios, con un corazón que quieres expandir reino, que quieres hacer las cosas para cumplir su voluntad, si es lo que Dios te llamó, ojo, porque eso sí es lo que Dios te llamó, tú vas a tener paz. Si las cosas se dan, vas a tener paz. Y si no se dan, también, porque vas a entender que todas las cosas obran para bien, que los que aman a Dios, todo obra para bien conforme a su llamado. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué es triste, de verdad? Tener éxito, quizás en cosas que Dios no nos mandó, y aún así seguir estando vacíos, seguir sintiéndonos tristes y solos. Hay mucha gente en el mundo y en la vida que ha vivido esa situación, que logra el éxito profesional, el éxito económico, el éxito quizás laboral, pero sigue siendo una persona triste, sigue siendo una persona sin Dios, sigue siendo una persona vacía. Entonces no es más que simplemente que has hecho las cosas fuera de la voluntad de Dios, por eso has ido solo, pues. Entonces, vamos a hablar un poquito de Jonás. Jonás fue un hombre muy parecido a nosotros. ¿Por qué? Porque Jonás fue un hombre que huyó de la presencia de Dios por no hacer lo que Dios le había mandado. Jonás huyó. ¿Ok?
Vamos a leer un poquito de Jonás. Vamos a buscarlo acá. Vamos a leer el capítulo 1 de Jonás. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. O sea, Dios le dijo, ve para Chacaíto, y el hombre se fue para Plaza Venezuela. El hombre se fue para el lado contrario. ¿Okay? Jonás se fue por dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. O sea, que ¿dónde te escondes tú de Dios? O sea, ¿dónde se puede esconder uno de Dios? Yo lo he pensado. O sea, yo lo he pensado. Cuando en mi vida se han presentado tentaciones para pecar, tentaciones para hacer lo malo ante los ojos de Dios, mi primer pensamiento en la cabeza siempre ha sido, pero es que si yo hago esto, ¿dónde me escondo de Dios? Yo no me puedo esconder, yo no puedo ocultar lo que yo haga. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú dices, ya va, o sea, yo hago esto y nadie se entera, pero ¿y Dios? ¿Y Dios? No sé, pues yo digo que ahí Jonás, yo no sé, se le voló un tapón, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde se iba a esconder de Dios? Ajá. Claro, el susto, quizás el sentido de que no sabía qué iba a hacer o tenía el miedo de lo que yo le estaba pidiendo, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos huyendo del llamado de Dios y nos vamos al lado contrario, nos vamos por el otro lado. Yo no sé si usted ha escuchado testimonios de pastores, pero muchos pastores, incluyéndome, cuando le dice, bueno, es que Dios te está llamando al pastorado, Dios te está llamando a hacer esto, entonces uno empieza a caminar para el otro lado, uno dice, no, Señor, yo te amo y te quiero y te adoro, pero no, esto no es conmigo, yo estoy loco, lo que me están hablando, eso es el diablo, eso no es Dios que me está hablando, ¿verdad? Porque entonces empezamos a caminar hasta que Dios te obliga prácticamente a ese llamado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios dentro de su misericordia corrige nuestro camino y nos reencausa a nuestro llamado nuevamente. Eso es lo que hace el Señor. ¿Ok? Como hizo con él. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer un poquito más adelante. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer completo. Porque dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. Sabemos que él ya pagó, se montó en el barco, ¿verdad? Dice, pero el Señor se fue sobre el mar, lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. ¿Ok? Como sabían. Y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezca. Ha venido este desastre. Así lo hicieron. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Firme le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, fíjense eso, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Ay. Ahora, ¿qué quiero que tengamos claro con esto? Primero, Jonás tenía claro quién era y cuál era su llamado. Porque ¿cómo es eso que en medio de la tormenta, él estaba durmiendo, él estaba dormido, todos en el barco estaban orándoles a sus dioses, pero él estaba dormido. ¿Por qué? Porque él sabía que era Dios el que estaba haciendo eso, porque él se fue al lado contrario. Entonces nosotros podemos hacernos los locos realmente cuando las cosas empiezan a alborotarse en nuestro entorno, porque nosotros estamos ignorando el llamado de Dios. Podemos hacernos los locos e ignorarlo, ¿ok? Aparentemente, según nosotros. Porque la gente, como dice acá, la gente sabe que tenemos un llamado y sabe cuándo lo dejamos. Eso está bien clave, ¿verdad? Porque la gente puede decir, mire, este es el cristiano, este es el evangélico, este es el aleluya, este es el loco, pero algunos dicen loco, ¿verdad? Este es el loco este. El loco este que se la pasa con la Biblia en la mano. La gente sabe que nosotros tenemos un llamado, pero la gente también sabe cuando tú y yo lo dejamos. La gente también sabe. Echaron fuerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. La gente se da cuenta cuando tú y yo dejamos nuestro llamado. ¿Y por qué se da cuenta?
Porque cuando tú y yo dejamos nuestro llamado, empieza a afectar nuestro entorno. Véanlo, si es al contrario, si es que usted llegó al Señor y usted llegó a caminar con Dios y empezó a cumplir su llamado, su familia, sus amigos, sus personas cercanas, a quien usted le predique, su entorno empieza a ser lleno de Dios, ¿cierto? Ah, bueno, si es al contrario, es lo mismo. Si usted decide dejar su llamado, eso empieza a afectar su entorno, pero a la inversa. ¿Me entienden? Entonces van a decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué José? Le hago una pregunta, ¿no? Para que usted lo medite y lo pueda buscar en la palabra si quiere, más adelante. ¿Por qué José era nombrado el segundo, el siervo de Potifar? ¿Por qué José era nombrado, llegó a ser el segundo después de Faraón? Porque sabían que Dios bendecía a José y que era próspera esa nación porque Dios bendecía a José. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, por eso es que entender que dejar nuestro llamado afecta a nuestro entorno, afecta a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que ninguno quiere que eso suceda, ¿verdad? Ahora, tu púlpito, tu lugar donde establecer tu llamado, es tu ministerio, es tu negocio, es tu empresa, es tu tienda. Ahí es donde debe ser luz. Si Dios te está llamando a estar ahí. Si no te está llamando a estar ahí, entonces en otro lado. Yo sé, y yo sé, y yo sé que de lo que estoy hablando, yo sé que muchos saben de lo que estoy hablando. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque saben que tienen que hacer algo para Dios, pero los han herido, se han sentido lastimados, golpeados, ¿sí? Y ya no quieren saber nada, pues ya no quieren saber nada, me siento abandonado, me dejaron botado, ¿verdad? Pero me hicieron esto, un hermanito evangélico me hizo esto, lo otro, y me dijo esto. Entonces empiezan a caminar contrario a su llamado porque supuestamente se sienten heridos. Pero es que lo cierto es que el llamado fue algo particular a ti. El llamado es a ti, a cada quien. Entonces yo no puedo excusarme en hacer mi función y mi llamado en lo que Dios me ha dicho porque me han herido. ¿Usted cree que a mí en lo personal no me han herido como pastor? Como persona. ¿Usted cree que no he recibido patadas, no he recibido golpes, malos tratos? Pero cuando yo he querido rendirme, cuando yo he querido claudicar, lo que siempre viene a mí, y Dios dice que Dios no le entrega nada a nadie que no pueda soportar. Si yo me voy, yo soy un cobarde. Si yo me voy, simplemente quiero irme de Dios y ya está. Entonces dime tú cómo te vas de tu llamado sin irte de Dios. Explícame, porque yo no sé cómo hacerlo. ¿Cómo tú te vas de tu llamado sin irte de Dios? Porque el llamado no es una posición, el llamado no es un cargo, el llamado es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Entonces, sí, porque entendemos cuando nosotros hablamos de nuestro argot cristiano, no, porque es que él es pastor, o él es evangelista, o él es profeta, porque es que ese es su llamado. Su llamado es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Ese es el llamado que Dios te está haciendo. ¿Qué tienes que hacer? Que no le estás haciendo caso a tu corazón, que no le estás haciendo caso a lo que Dios te está hablando al corazón. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que es imposible que tú te alejes de tu llamado sin alejarte de Dios. Para tú alejarte de tu llamado, te vas a tener que alejar de Dios. Y eso es lo que estaba tratando de hacer Jonás. ¿Me entiendes? Pero Dios no lo sigue porque es donde vemos la misericordia de Dios y de reencauzarnos realmente, nuevamente, nuestro llamado, porque Él no va a permitir que ni tú ni yo apartamos de esta tierra hasta que cumplamos nuestro llamado. ¿Ok? Entonces, yo creo que Dios es así, algo así como el Waze o como Google Maps, cuando tú pones una dirección y tú te metes por donde no es y vas viendo en el teléfono por dónde es la cosa y te dice, pase, cruza a la derecha, a 100 metros, cruce a la derecha y te pasaste y seguiste de largo y te vuelve a decir, recalculando, ¿verdad? Y te dice, más adelante, en 200 metros, cruce a la derecha. Él te va diciendo hasta dónde tienes que volverte. Y hasta que no apague el aparato ese, no, él te va a seguir hablando. A mí me ha pasado que cuando yo lo he puesto, por lo menos que está en una ciudad que no conozco, algo, que pongo el Waze, que entonces llegué al lugar y no lo apagué y yo sigo hablando con la gente y el Waze hablando y dando direcciones, dale para acá, dale para allá. Y, a ver.
Yo eso lo asocio como con Dios cuando nosotros estamos caminando fuera de su voluntad. Y tienes a Dios hablando de todo el día y mira, hijo, tienes que hacer aquello. Hijo, deja de hacer esto, no hables de eso. Habla otra cosa, no tengas esos pensamientos. Empieza todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, algo que les voy a decir a las personas que tratan de huir del llamado de Dios, no vas a poder huir de tu llamado para siempre. Nunca no vas a poder huir de tu llamado para siempre. O sea, ¿por qué? Porque el que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. Dios no miente. Dios no miente. Entonces, no te vas a ir de esta tierra, tú no vas a partir de esta tierra sin cumplir la misión que Dios puso en tu corazón. ¿Me entiendes? Si Dios la puso en tu corazón es por algo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo segundo, vemos que el punto de quiebre, que es lo que estamos hablando en esta serie, que tuvo Jonás, llegó 3 días después de estar en el estómago de un pez. ¿Cierto? O sea, tú te imaginas, yo quiero que hagas ese ejercicio, imagínate estar 3 días en ese lugar atrapado, lleno de algas, lleno de olor de pestilencia, olor a pez muerto, a peces, y aún así estar de esos todos los días testarudo por Dios, no, porque yo no voy a hacer lo que Dios me dice, porque es que, y así, bueno, y muriéndote tú también, además, o sea, porque estás ahí, entonces no, porque yo no lo voy a hacer, hasta que finalmente llega ese momento de quiebre en nuestra vida, ¿no? O sea, va a llegar algún momento de nuestra vida donde en nuestro llamado llegamos a ese punto de quiebre y le decimos al Señor, bueno, Señor, heme aquí, úsame para expandir el reino. La diferencia entre nosotros, con hambre también totalmente, la diferencia entre la gente que quizás alcanza su llamado o no, es simplemente la vez que el tiempo que tardó en que tuviera ese punto de quiebre, en que dijera, Señor, soy yo, listo, no quiero pelear más, no quiero más lucha, no quiero seguir pasando roncha, no quiero seguir en esto. Y llega ese punto de quiebre en tu vida y pasas a un nuevo nivel espiritual, pasas a ese punto sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya pasamos una cierta cantidad de pestilencia en nuestra vida, llega ese punto de quiebra en nosotros. Yo cuando llegué al Señor, mi proceso fue muy rápido en el tema de convertirme, entregarme al Señor, empezar a servirle, empezar en el liderazgo, empezar a subir a lo que Dios me estaba llamando en ser pastor, en todo esto. Porque yo me entregué rápido. ¿Por qué? Porque yo venía de mi vida de estar metido un poco de tiempo en la boca de un pez. Ya yo no quería estar más ahí, llevándole la contraria a Dios y sin saberlo, porque era un tema de que yo lo hacía porque yo desconocía las cosas de Dios. Pero entonces, cuando uno llega a ese punto, llega a ese quiebre y tú dices, Señor, ya está, llámame a mí, úsame a mí, yo quiero ir. ¿Me entiendes? Que es cuando viene el respaldo de Dios en muchas cosas, ¿no? Ahora, si vemos en el capítulo 2, vamos a leer. Dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, el mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas sus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Ese está bien curioso ese versículo, ¿verdad? Porque dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome hacia los cimientos de las montañas. Pero ¿cómo que no estabas en el mar, pues? Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor mío, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Mira, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Ídolos vanos. Nosotros pensamos muchas veces en ídolos vanos, en la gente que adora estatuas, el dinero, los hijos incluso. Todo lo que te aleje de Dios se convierte en un ídolo vano. Porque nada de eso te puede salvar, nada de eso te puede llevar a cumplir la voluntad de Dios.
Y yo, en cambio, dice, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Después que Jonás reconoció, después que Jonás vio que estaba metido ahí por consecuencia de su propia decisión, fue cuando Dios dice en el versículo 10 del capítulo 2, le dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Solo en ese momento. Tú puedes estar tratando de alejarte de Dios todo lo que tú quieras en tu llamado. Tú puedes estar luchando toda la vida, 20 años, 30 años, el tiempo que tú quieras tratando de alejarte de Dios para lo que Dios te llamó. Pero va a llegar un momento donde vas a estar en este punto de quiebre. ¿Tú entiendes eso? Tú prefieres rendirte más rápido. Tú te rindes rápido. Porque tú no vas a estar 30 años dándote cabezazo, ¿verdad? Porque tú quieres llevarle la contraria a Dios. 30 años hasta que ¿para qué? Para llegar al mismo punto. Yo creo que eso no es sabio. A mí me parece que no es sabio. ¿Me perdona si usted está en esa situación? Pero me parece que no es sabio. Porque si tú sabes que el fin es que Dios no va a permitir que tú no cumplas tu misión, que si Él te está llamando a algo, ¿verdad? Eso a mí me parece como las personas que le llevan la contraria a los padres en estudiar otra carrera que no sea la que el papá le dijo, la que la mamá le dijo. No, hijo, porque yo quiero que seas ingeniero. No, pues yo quiero ser artista. Ah, bueno, está bien, ser artista. No, hijo, porque yo quiero que tú estudies para ser odontólogo. Entonces, no, porque yo quiero ser pedicurista. Bueno, entonces, bueno, en fin. ¿Me entiendes? Entonces, es un tema de llevarle la contraria a Dios porque sí. Porque yo soy macho, pues. Entonces, bueno, éxito, pues, en eso. Ahora, vemos que Jonás, ¿cuánto tiempo tardó ese quiebre de Jonás? 3 días y 3 noches. Estuvo 3 días y 3 noches en esa lucha interna, porque yo no sé usted, pero yo, Luis, el pastor Luis Linares, desde el primer día que ya me hubiera tragado el pie, yo hubiera estado, Señor, ya, sácame de una vez. Listo, yo no quiero estar aquí más. ¿Verdad? Ah, no, estuvo 3 días luchando con él mismo, o sea, meditando qué hacía, si le decía a Dios o no. Para que su alma se quebrara y poder volver al llamado que era ir a Nínive, ¿verdad? O sea, quiere decir que Dios lo redireccionó, Dios lo llevó a que él reconociera y lo redireccionó a su llamado, ¿ok? Le volvió su tarea y ahí vemos que Dios, y eso es algo bello y hermoso que tiene Dios, y por eso usted y yo estamos aquí, y por eso usted y yo seguimos al Señor, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si usted ve el capítulo 3, en el versículo 1, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale al mensaje que te voy a dar. O sea, Dios le hizo el mismo llamado, Dios le dijo que fuera a hacer lo mismo. Dios no le dijo otra cosa. El llamado que le hizo Dios fue el mismo. Y ahí es donde entra la misericordia de Dios en nosotros y la bendición de que Dios es un Dios de segundas oportunidades, porque tú y yo llegamos a ser salvos porque Dios nos dio oportunidad. Y lo hace todos los días, y lo hace cada vez que pecamos, y lo hace cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora, tu Nínive es donde tú te muevas. Tú te mueves en la parte empresarial, tu Nínive es ahí. Tú te mueves en lo ministerial, tu Nínive es ahí. Tu Nínive, tú te mueves en la salud, eres médico, tu Nínive es ahí. Tú te mueves en el área de la adoración, tu Nínive es ahí. Entonces, tu llamado va a ser donde tú te mueves. ¿Por qué? Porque nuestro llamado principal es ser embajadores de esperanza y llevar buenas nuevas. Entonces, confundimos muchas veces los llamados y las cosas ministeriales con lo que Dios nos está mandando a hacer. Y eso va más allá de los títulos, va más allá de lo que quizás tú puedas ser llamado. Es lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Qué nos dice la Gran Comisión? Ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es llevar esperanza, es llevar buenas nuevas. Ese es tu llamado. Ese es el llamado principal que nos hace Dios. Por eso es que les estoy diciendo que eso es independientemente de lo que Dios te esté mandando a hacer.
te esté mandando a ser pastor, te esté mandando a ser un ministro en una congregación, te esté mandando a ser profeta, evangelista, apóstol, maestro, o te esté mandando a ser empresario, a ser columna financiera, o te esté mandando a ser médico para sanar a la gente, o te esté mandando a ser abogado para defenderlos en los tribunales. Lo que sea que te esté mandando Dios, allí tú debes sembrar esperanza, tú debes llevar esperanza. ¿La esperanza de quién? De Cristo. Llevar luz, mostrarles a la gente que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mostrarle a la gente que hay una buena nueva, una buena de salvación, una buena de vida eterna. Que esta vida es efímera y que lo que tú y yo vivimos aquí determina lo que pasa en nuestra eternidad, ¿no? Entonces, ese es nuestro llamado. Entonces, para los que quizás tienen esa duda y ese, ay, pero es que yo no sé cuál es mi llamado, es que yo no sé qué hacer, es que, no. Eso que Dios te puso en tu corazón es lo que tienes que hacer. Pero tu llamado siempre va a ser embajador de esperanza, ser embajador de buenas nuevas. Ahora, ¿me entiendes? Ahora, si tú decides dejar ese llamado, es porque decidiste irte de Dios. ¿Me entiendes? Si tú decidiste dejar de llevar la palabra, si tú decidiste dejar de predicar, si tú decidiste dejar de hablarle de Dios a la gente por mantener apariencias, porque supuestamente eso te va a traer un beneficio en lo económico, en lo profesional, en lo laboral, en lo amoroso, entonces tú decidiste dejar tu llamado. Y eso no se lo puede achacar a nadie. ¿Me entiendes? Eso no se lo puedes achacar a nadie. Eso es simplemente responsabilidad de cada uno de nosotros. La palabra dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esa obra se va a ir perfeccionando cada día, cada día, cada día. Aunque usted crea algún día que usted está lejos de alcanzar el asunto, usted se está perfeccionando. A pesar de los errores que pueda cometer, Dios lo está perfeccionando. Segunda de Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios. Por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es uno de los primeros ministerios que vamos a ejercer nosotros. El primero es reconciliarnos con Dios y reconciliar a la gente con Dios. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, bueno, todos lo añadí yo, ¿no? Pero dice, así que somos embajadores de Cristo, como si los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Ahí está el llamado. ¿Cuál es el llamado entonces? El llamado es el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro primer llamado. Reconciliar nuestras vidas con Dios. Reconciliar las vidas de nuestras familias con Dios. Ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. Si usted decide dejar ese llamado, vuelvo y repito, es porque decidió alejarse de Dios. Porque no tiene sentido que yo diga, siga haciendo. ¿Me entiendes? Si usted está vendiendo pan, y pongo ese ejemplo porque es lo que estamos haciendo la pastora y hoy día, si usted está haciendo pan y usted no lleva a la gente a reconciliarle a Dios a través del pan que le vende, entonces hay un problema. Usted está cambiando un Dios por otro. Entonces, de eso se trata. De eso se trata. De que el ministerio que Dios quiere que tengamos nosotros es que reconciliemos a la gente con Él. Y no es por ti, por mí, es mostrándole a la gente lo humanos que somos, lo tanto que nos equivocamos, pero que a pesar de todo, Dios nos ama, Dios nos restaura y nos levanta, y que aún así nos lleva a alcanzar las cosas que debemos alcanzar. ¿Correcto? La palabra dice, bienaventurados los pacificadores, porque los tales serán llamados hijos de Dios. Entonces, usted quiere ser llamado hijo de Dios, sea pacificador, reconcilie al mundo con Dios, reconcilie a la gente con Dios. ¿O usted no cree que hay mucha gente que necesita de Dios? ¿A cuánta gente realmente que usted sabe que necesita de Dios ha abierto a usted sus labios y le ha dicho, mira, necesitas de Dios? Dios dice esto. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese es nuestro primer llamado. Y ojo,
No se trata de señalar el pecado de la gente, ¿ok? Porque sí, la gente puede estar en pecado, así como quizás lo hemos estado nosotros, ¿ok? Es decirle la verdad, mira, el pecado no le agrada a Dios por esto y por esto y por esto, pero es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la persona, no es excluirla porque esa persona pueda estar quizás alejada de Dios, sino más bien decirle, ¿por qué estás lejos de Dios? Ven acá, Dios te ama. Lo que quiere es limpiarte de tu pecado, lo que quiere es sacarte de esa vida, de luchar contigo mismo como lo hizo Jonás, de estar dándote, de vivir en una pestilencia porque no quieres hacer la voluntad de Dios, porque crees que eso es lo mejor que puedes lograr. Entonces, yo creo que eso es a lo que Dios nos está llamando ahorita en este tiempo, ¿ok? De tener ese punto de quiebre en nuestros llamados, porque nuestros llamados, amados, no es solamente estar en el templo, hacer iglesia aparentemente en el templo. Nuestro llamado es hacer iglesia donde estemos, en nuestros hogares. Nuestro llamado es hacer iglesia independientemente de si estamos todos reunidos o no. Ese es nuestro llamado. Que podamos predicar del amor de Dios, que podamos mostrar del amor de Dios a otros con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra misericordia también, así como la tuvo Dios con nosotros. Fíjate que el Padre Nuestro, lo que la oración que nos enseña el Señor en la palabra dice, perdona, ¿cómo dice? Perdona a los que nos ofenden, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, si usted no perdona al que le ofende, ¿cómo Dios cree usted que Dios le va a perdonar las ofensas? ¿Me entiende? Eso se llama reconciliación con Dios. Amados, eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Y de eso es lo que quería hablar con ustedes en esta segunda prédica de punto de quiebre, en nuestro llamado. El llamado va más allá de los llamados ministeriales, de las funciones ministeriales, de los temas seculares, de trabajo o de sus propios anhelos. El llamado es qué te está mandando a hacer Dios, qué es lo que quiere Dios que haga, qué sientes, qué hace arder tu corazón de pasión para que realmente alcances el propósito de Dios. Lo demás son herramientas para alcanzarlo. Su carrera, su negocio, el ministerio, son herramientas y son cosas que debemos usar para alcanzar eso. Pero el llamado que nos está llevando Dios es realmente a reconciliar nuestra vida con Él y a reconciliar a la gente con Él. Y eso solamente se logra con el poder del Espíritu Santo. Eso solamente se logra con oración, intimidad, búsqueda. Eso no es porque tanto hagamos para Dios. Entonces, bueno, quiero invitarte a orar. Si tú estás allí y es la primera vez que me escuchas, quiero decirte que la palabra dice en Romanos 19 que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él se levantó en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos, solamente con creerlo somos salvos. Y yo te invito a que tú puedas permitir que Dios entre en tu corazón, a que esté allí contigo y que puedas decirle, Señor, te reconozco en mi vida, tú eres mi Salvador, tú eres todo en mi vida, me rindo ante ti. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús.